No, obviamente que los dos supongo que sepan las fortalezas y a lo mejor algunas debilidades que tienen, que puedan tener los equipos, pero como te digo, es una ventaja para los dos, pero los dos estamos en igualdad de condiciones, somos dos equipos que nos conocemos muy bien, sabemos cuáles son nuestras virtudes y en ese sentido estamos los dos igual. Veo al equipo con muchas ganas y ellos son los primeros que tienen ganas de salir de esta situación, porque son los primeros que están sufriendo el momento del equipo y, como te digo, sabemos que hay solo un camino, que es trabajar, estar unidos, estar fuertes y mirar hacia adelante. Tenemos que romper la dinámica con resultados y para conseguir resultados sabemos que tenemos que prepararnos para competir y hacer un buen partido. Y vamos a tener que cuidar todos los detalles, pero sobre todo por encima de todo tenemos que transmitir a los nuestros ese espíritu de sacrificio, de lucha y sobre todo de pensar en nosotros y no tanto en el rival. Lo que intentamos transmitir al equipo es eso, que intentar rescatar las cosas positivas que hemos ido observando en cada partido, intentar sobre todo reforzar en lo anímico, trabajar mucho en todos los aspectos porque queremos que nuestra idea prevalezca en la cancha